de agua residual y se descarga ya sea a un río, como en el caso de Boaco, entiendo, a una quebrada natural, como en el caso de Jinotepe, la quebrada Tigre, a un lago, como el caso de Managua, al lago Colotlán, pero ya tratada. Cuando hay industria, esta puede tener su propio pozo o puede estar conectado a la red de distribución. Y el agua que se produce hay que pretratarla, o sea, reducir un poco el contaminante para que los contaminantes tengan un nivel similar al contaminante del agua residual doméstica. El agua residual doméstica lo que lleva es principalmente heces fecales, sólido, coliforme y materia orgánica. En la industria hay procesos industriales que pueden agregar químicos que es difícil de tratar en una planta de tratamiento. Entonces, lo que se obliga es que traten esos químicos o las partículas más difíciles y ya cuando se reducen estos, el agua es similar al agua que se produce en la ciudad, va al sistema de tratamiento de la ciudad y luego, claro, descarga. Ese en sí, solo omití lo del tanque de almacenamiento ahí, el sistema de tratamiento, perdón, el sistema de abastecimiento y el sistema de recolección de agua. Nosotros vamos a ver todo menos la purificación, tratamiento de agua potable y el tratamiento de agua residual. El resto es lo que contempla la clase. Vamos a ir hablando de cada uno de los elementos. Entonces, el elemento tenemos fuentes de abastecimiento, obras de captación, estaciones de bombeo, obras de conducción, tratamiento del agua, almacenamiento y distribución. Las fuentes de abastecimiento. Las fuentes de abastecimiento tienen que tener algunas condiciones que cumplir de acuerdo a nuestras normas. Entonces, como el agua que se está suministrando a la ciudad no se consume igual en cada minuto o en cada segundo del día, entonces un momento se consume más y otro se consume menos, tomando en cuenta esa condición y además de la condición que en la planta de tratamiento puede trabajar 24 horas o puede trabajar 16 horas, entonces la fuente de abastecimiento, como la laguna de Sochoca que se muestra acá, tiene que tener la capacidad de llevar el agua promedio que se consume en la ciudad multiplicada por un factor de 1.5, que es el consumo máximo día. Entonces, si la fuente, por decir algo, poniendo números, si la ciudad demanda 10 litros por segundo como caudal promedio y la fuente solo suministra 13 litros por segundo, nosotros podemos decir, estamos bien. Pero como hay que esa variación considerarla, entonces lo que consume la población es 15, 10 por 1.5 es 15, es mayor que 13, entonces esa fuente no es capaz. Entonces se busca otra fuente o se busca para completar esa o para eliminar este y usar la otra fuente. Ok, por un lado. Entonces eso tiene que cumplir la fuente. Aquí está el caudal crítico de producción de la fuente deberá ser mayor o igual al consumo máximo diario. El consumo máximo diario fuera de Managua se calcula como el caudal promedio diario de todos los consumos promedio multiplicado por un factor que es fuera de Managua 1.5. La fuente, si la demanda de la población es 10 litros por segundo, digamos, si la fuente, la ciudad demanda 20 litros por segundo como promedio, la fuente tiene que tener una capacidad al menos 20 por 1.5, o sea, 30 litros por segundo como mínimo. Si tiene menos, no nos sirve. Si tiene más, en el aspecto de cantidad de agua estamos bien, porque después hay que examinar la calidad. Ok, tipos de fuentes. La fuente puede ser subterránea, superficial o agua de lluvia. En el caso del Pacífico nuestro, hay acuífero granulométrico de buena calidad, en buena cantidad, principalmente en la zona de León Chinandega. Entonces es por eso que se explota la mayor parte agua subterránea, que debiera dejarse como protección para emergencia y ocupar la agua superficial. Pero ok, estamos ocupando agua subterránea en el Pacífico. En la zona central, por ejemplo, Chontales, en las ciudades de Chontales, Huigalpa, Santo Tomás, La Libertad. Entonces, eso,
hay acuíferos que se forman por fracturamiento de roca, no es granulométrico. Entonces, ese fracturamiento de roca, durante la lluvia se infiltra agua y se llenan esa fractura, pero no almacena suficiente agua para abastecer durante todo el periodo de verano a la comunidad, a las ciudades. Es por eso que Huigalpa toma agua del lago. Proyecto caro, pero necesario. Ok. Entonces, esta es una fuente subterránea. Una fuente superficial lo constituye los ríos, los manantiales, la laguna, los lagos. En caso extremo puede ser el mar. Por ejemplo, Bluefield y Corn Island podría, pero el proyecto Bluefield es diferente ahora. Es una represa, no me acuerdo el nombre del río, y Corn Island podía tener agua del mar, pero el costo de tratamiento es caro. Ok. Y las aguas de lluvia, pero aguas de lluvia más que todo son para soluciones individuales. Si hay una comunidad pequeña de unas 30 viviendas y no tiene no hay fuentes subterráneas, o sea, muy profundo, o son malas, no hay, y la agua superficial que tiene, no, tal vez tiene contaminantes que es difícil de tratar, por ejemplo, metales pesados, que el tratamiento es demasiado caro y no lo puede pagar la comunidad, se hace captación de agua de lluvia. ¿Cómo? Desde el techo, se pasa por un filtro, se almacena y se le agrega desinfección por cloro. Pero eso va a depender de la calidad del medio, de la atmósfera, del medio que rodea esa zona. Si en la atmósfera hay industria cercana, llevan humo contaminante, compuestos de nitrógeno, compuestos de fósforo o azufre, esos van a ser arrastrados al agua por el agua de lluvia, llegan al techo y luego pasan por el filtro y el filtro reduce un poco, pero no va a quitar todo eso y se forman que son agua ácida. O si la comunidad es cerca del mar, cuando el viento trae agua, las nubes del mar y trae cierta cantidad de sal, entonces no es una agua potable. Entonces, eso va a depender de la calidad, de las condiciones ambientales, de la calidad de la atmósfera. Entonces, esas son las fuentes. ¿Algún comentario, algunas cosas que hayan visto? El problema en la minería, ¿cree que afecta la libertad? El caso del arsénico, el caso del mercurio, afecta a las fuentes de agua y esas poco a poco se van introduciendo al acuífero. Ok. Si hay comentarios, me interrumpen, lo dicen. Vamos a ver, los otros elementos son las obras de captación. Entonces, tenemos el agua en el subsuelo, tenemos el agua en los lagos, ríos y lagunas. ¿Cómo captarla? La obra de captación es el tipo de estructura utilizada para captar el agua y depende del tipo de fuente a utilizar. En los ríos, en las partes superficiales, se toma un tramo recto, se capta por medio, se pone un diquetoma por una captación lateral o una captación de fondo. En un lago se puede extender las tuberías bajo la superficie del agua y más allá se toma agua, tal vez por una estructura que permite al agua entrar a la tubería. Entre más profundo esté, es más alejado de la actividad del ser humano y menos contaminada puede ser. O puede ser una balsa flotante, que es una estructura que varía con el nivel de variación del agua en la laguna o en el lago. Entonces, esta estructura, ¿qué es lo que tiene? Está unida a una estructura de suelo firme por cables de acero y en ella están unas bombas centrífugas que llevan el agua a través de tuberías flexibles hacia la obra de captación. Eso es lo superficial. En los subterráneos pueden haber los pozos excavados, que les dije son anchos y menos profundos, hechos a mano, y los de pozos perforados que pueden llegar a mayor profundidad, y la galería de infiltración, que son pozos laterales, horizontales. En el caso de la captación de brotes manantiales, se conoce como captación de ladera. ¿Cómo está? ¿Qué? Cuando la captación está un poco más bajo que el punto donde se va a traer el agua, entonces se tiene que utilizar estaciones de bombeo.
La estación de bombeo, la estación en sí se diseña para un periodo de diseño de 20 años, pero las bombas son solo 10 años. Las bombas, la estructura civil, la obra del pozo ese es para 20 años, pero la bomba en sí es para 10 años. Entonces, cuando se hace un diseño de un sistema de abastecimiento y la vida útil del sistema de abastecimiento tiene un periodo de diseño de 20 años, quiere decir que se tienen que proponer dos bombas, una al inicio con el caudal que se proyecta para 10 años y la otra para el caudal a los 20 años. Claro, la bomba a los 10 años puede ser que dure más de 10 años o puede ser que dure mucho menos, puede tal vez 3 años, dependiendo del cuidado que le den, la operación mantenimiento que le den los usuarios, la comunidad, el CAP en el caso de zonas rurales o en acá en el caso de zonas urbanas. Estás allá y te vas a meter aquí. Pregunta. La otra, ¿sí? Usted había hablado de los tipos de acuíferos que habían en la zona del Pacífico y Chontales. Y en el caso de lo que es Río San Juan, por ejemplo, San Carlos o la Raxa, al lado de Nairé y todo eso, ¿qué tipo de acuífero subterráneo se encuentra ahí? ¿O usted sabe esa información? ¿O hay estudios? Normalmente el suelo es un poquito más compacto, es un poco más arcilloso en la zona del Caribe nuestra. Entonces, normalmente los pozos pueden perforarse pozos, tienen menos capacidad. La conducción hidráulica del acuífero es menor por el tipo de suelo. Entonces, no son suficientes para abastecer tal vez una comunidad muy grande o una ciudad. ¿Sí? Entonces, hay que hacer varios pozos. Entonces, lo normal en esta zona es captar agua superficial, porque hay bastante agua superficial. ¿Sí? Y otra cosa es la variación del nivel de agua del subterráneo. En muchos lugares el nivel de agua subterránea durante el periodo lluvioso llega hasta emerge de la superficie, o sea, llega cerca de la superficie o a veces aflora, digamos, en la superficie. Entonces, esa variación, o sea, en sí pareciera que fuera más fácil porque la profundidad es menos y el bombeo va a ser menos, más pequeño, la bomba. Pero eso está expuesto más a la contaminación, porque nosotros, los seres humanos, contaminamos la superficie del suelo, ya sea con los desechos que tiramos, con la agua residual que tiramos o con los químicos que utilizamos en la agricultura, etcétera. Entonces están más expuestos a la contaminación y el caso es purificarlo cuesta más. El agua superficial está en la me pueden decir, está expuesta más que eso, la contaminación, sí, pero tenemos acceso para tratarla. Por ejemplo, ahorita estoy en un proyecto al lado de Rosita. Ese proyecto está la minería este calibre. Esto, además de la empresa que explota estos minerales, el oro, hay explotación artesanal. Y esto, explotación artesanal, utilizan, tienen menos cuidado para la descarga de los elementos que utilizan, por ejemplo, el mercurio. Entonces, eso se puede llevar un control. Manejar bien, que manejen bien estos artesanales, estos explotadores de minerales artesanales, para que no descuidar la fuente o prohibir entrar a una área de protección de la misma fuente. Pero, o sea, la superficial es más fácil de controlar porque la estamos viendo. El caudal de bombeo es el caudal promedio diario, es el CPD, quiere decir caudal promedio diario. Entonces, ya sea de las viviendas, si hay áreas comerciales, hay áreas industriales, hay áreas comerciales, todo esto es un promedio a lo largo del día. Y se multiplica por un factor de 24 entre N. N es el número de horas de bombeo. Aparte, se le suma el caudal de pérdida. Pérdida es cuando hay fractura de tubería, se fuga el agua, etc. Por eso le puse pérdidas por fuga. Porque hay otros tipos de pérdidas, las condiciones ilegales, el agua para que utilicen los bomberos contra incendios, etc. Este número de horas que trabaje va a estar entre 12 y 16 horas. Es lo recomendado. Pero
recuerden, nosotros no vamos a diseñar para la población de ahorita, vamos a diseñar para la población de aquí a 15 o 20 años, normalmente para 20 años. Entonces, nuestro proyecto va a dilatar 20 años. Ya para los 20 años hay que ampliarlo, hay que hacer otro proyecto para mejorar la capacidad del existente, pero es para 20 años. Para 20 años, el número de horas de bombeo está entre 12 y 16 horas. ¿Quiere decir alguna pregunta? Ok, le pido que al que no va a preguntar, no va a hablar, no active tenga apagado el micrófono. No encienden cuando vayan a dar algún comentario, hacer una pregunta u otra. Entonces, al final de los 20 años va a trabajando 12, 16 horas. Al inicio debe estar trabajando 6, 8, 10 horas, dependiendo de las características. Entonces, eso es el caudal de bombeo. Ahora, el por qué no trabajan las 24 horas del día, porque entre más horas trabajas, aunque impulse menos caudal, el consumo de energía es mayor. Ahora, el gobierno, a través de la institución esta que suministra la energía del norte y del sur, tiene un precio más alto entre las 6 de la noche y las 10 de la noche. ¿Para qué es ese precio más alto? Porque en la noche es donde consumimos energía todo. Entonces, el problema es que llega al mayor consumo de energía o consumo pico y tratan de bajar ese consumo pico para que no se venza la capacidad que tienen instalada ellos. Entonces, si nosotros bombeamos agua entre las 6 y 10 de la noche, entonces se paga más. Entonces hay que evitar ese bombeo en esa hora. Y por eso no se trabaja 24 horas del día. La bomba de una máquina, si se le da las condiciones adecuadas de mantener frío el motor, tal vez a través de la misma agua, ella trabaja 24 horas del día sin ningún problema. Pero el consumo de energía es mayor, aunque el caudal que impulse sea un poquito menor. Ok. Si tienen comentarios, me lo dicen. Otro elemento es la línea de conducción. Recibiendo. Ya les dije, de la captación al tratamiento, del tratamiento al tanque de almacenamiento, del tanque de almacenamiento al primer nodo. Pero esto se puede hacer por gravedad o por bombeo. Aquí están dos esquemas. El primero es por gravedad. Entonces se capta el agua, por la acción de la gravedad, esta drena agua a un punto más bajo y se lleva al tanque de almacenamiento. Luego se va a llevar al consumidor, a la red de distribución. ¿Qué tiene esta línea por gravedad? Uno, que hay puntos altos, hay puntos bajos en la misma línea. No solo el punto más bajo, sino puede ir variando. En esos puntos bajos, como el flujo y la energía que llevan no es tan grande, se puede ir acumulando cualquier partícula que caigan aquí, se puede ir sedimentando. O cualquier burbuja de aire que entre, quede retenido en la parte más alta. Entonces hay que poner accesorios, válvulas, mucho mayor cantidad que en una línea de pulsión. En el caso del bombeo es cuando la fuente, la captación está a un punto más bajo que el punto donde se va a entregar, normalmente el tanque. Entonces hay que suministrar la energía para vencer la diferencia de nivel, para vencer las pérdidas por fricción y las pérdidas por accesorios, para que llegue el agua a ese punto. La vida útil de esto es 25 años. Es 25 años. Entonces, nosotros diseñamos para 25 años. Ya después de 25 años no es que se vayan a quitar de poner, pero pueden comenzar a producir fallas, fugas, revisar las válvulas porque ya la válvula tal vez ya no funciona, etcétera. ¿Qué otra cosa de esta línea de conducción? Que vamos a ir viendo poco a poco con los ejercicios. Esta línea de conducción, para que pueda vencer las diferencias de elevaciones acá o por bombeo, tiene que tener una presión mínima en cada punto de la línea de conducción de 5 metros. Eso es más crítico en la línea por gravedad, por la energía que lleva, que por la impulsión con bomba. Y una máxima de 70 metros. ¿Qué pasa si es necesario bombear más de 70 metros? Hay diferentes tipos de tuberías. La SDR26 es la que se utiliza normalmente, es una tubería cara. El espesor es mucho mayor que la tubería para drenaje.
Entonces, pero hay otras tuberías con espesores mayores, como la SDR 17, pero mucho más caras. Entonces, no vamos a poner SDR 17 donde no es necesario. O en el caso extremo, cuando hay que bombear con una energía muy grande, se puede llegar a utilizar tuberías metálicas, hierro galvanizado o hasta hierro fundido dúctil si la presión es mayor de 400 metros de columna de agua. Ok. Entonces, la otra última cosa con la línea de conducción es que la capacidad de la fuente es 1.5 el caudal promedio diario, o sea, el caudal máximo día se conoce por de Managua. El bombeo va a trabajar igual con el caudal máximo día, como vimos acá. O sea, el caudal máximo día es el producto del caudal promedio diario por el número de horas de bombeo, que normalmente si son 16 horas es 1.5, porque si vemos 24 entre 16, ¿cuánto nos da? 1.5. Y aparte sumar el caudal por pérdida por fuga. Ok. El tratamiento va a depender de la calidad de agua. Eso lo van a ver más adelante. Pero si el agua superficial hay que eliminar turbidez principalmente. Si el agua es subterránea, no hay problema de turbidez, es muy pequeña. Y además de otros minerales, otros elementos como agua con hierro, agua con mucha dureza que forma incrustación en las tuberías, contaminación microbiológica, etcétera. Y cualquier otro elemento hay que tratarlo. Acá, hablando de potabilización, estos son los fluctuadores de la planta de potabilización de agua de Juigalpa. No sé si la conocen. Okay. Después pasaríamos al almacenamiento. El almacenamiento, ok, si hablamos de costos, los costos de inversión de un proyecto, para construir un proyecto, el costo mayor es el tanque de almacenamiento. Tiene que tener buena estructura para de cimentaciones y retener el agua en las paredes laterales. Es el mayor costo. Si hablamos de la vida útil de la operación, el mayor costo es el consumo de energía realizado por la bomba. El tanque de almacenamiento puede ser sobre torres o sobre suelo. ¿Cuál es la diferencia? Lo ideal es que sea sobre suelo, pero si no ejerce suficientes presiones sobre la red, hay que elevarlo y se utiliza una torre para elevarlo. El material puede ser de concreto. En Managua hay dos tanques grandes, uno frente al Teresiano y otro en el semáforo del Doral hacia el sur. Son tanques inmensos. Son obras, el tanque mostrado aquí en Santo Tomás, o sea, son tanques que están enterrados, pero el de Santo Tomás es pequeño comparado con eso. Hay tanques de mampostería. En comunidades rurales, cuando el acceso es difícil, meter un tanque de acero, entonces se utilizan materiales propios, se mete cemento, se busca piedra bolón y cosas así, pero es un tanque de altura pequeña, lo más 3 metros, de tanque de agua 2.5 metros, sí, para tanques pequeños y para pequeñas comunidades. Hay tanques metálicos, el más común, el de aquí no es un tanque metálico, el que están viendo en Santo Tomás no es un tanque metálico normal. Hay tanques metálicos, hay tanques plásticos, pero esto es para soluciones temporales. Hay tanques de hasta de 5.000, 20.000 litros, pero el sol, los rayos ultravioleta del sol hace que se vuelva duro y frágil el plástico y falla por las presiones del peso del agua interno. Y hay tanques vitrificados como el que está acá, como el que abastece agua a Puerto Cabeza. Es resistente a condiciones externas más que el tanque de acero. El tanque de acero se oxida rápido y este dura mucho más. Es bueno para ponerlo en lugares cerca del mar y cosas así. La red de distribución está formada por las tuberías, válvulas, hidrantes, y diferentes tipos de válvulas, limpieza, válvulas de aire y válvulas para sectorizar.
Ok, aquí hay una cosa, volumen de agua, pero eso lo leen ustedes. Quiero pasar a otra cosa. Esto lo recomienda las normas. El periodo. Una Diga, sí, pregunta, ingeniero. diga. Ahí que hablo de los tipos de tanque, entonces técnicamente, ¿cuál sería el tanque de almacenamiento más adecuado? Es que depende del lugar. Ah, O de concreto, los más adecuados son los de concreto o los metálicos. Si estamos hablando del portocabezas, que está expuesto a las condiciones salinas, o si tuviéramos una isla como Corn Island, lo más adecuado es poner algo que resista a las incrustaciones salinas, que sería el vitrificado, como el de Santo Tomás, que he mostrado aquí. ya, ok. Sí, Esos son más pero caros, sí, ¿verdad? sí, y los problemas de estos tanques es que vienen hechos ya, desde la fábrica ya salen las láminas ajustadas. Cualquier cambio no se puede hacer. O sea, si por decir algo, si es metálico y este tubo, esta salida de acá, queremos hacerla a este lado, no se puede hacer. En el metálico sí se puede hacer, pero en el vitrificado ya no. Ya tienen ajustado de fábrica. ¿Sí? Ok. Esa es la desventaja de ello en construcción. Ahora, mencioné algo sobre el periodo de diseño. Sobre el periodo de diseño normalmente no se diseña para la población de ahorita. Si diseñáramos para la población de ahorita, el año que viene ya tuviéramos problemas de racionamiento de agua. Se diseña a una vida útil de 15 o 20 años el agua potable. En el alcantarillado a 25 años. Esto depende de muchos factores. Uno de los factores es de la vida útil de los elementos del sistema. Aquí está enumerado algunos. Si diseñamos presa dique, creo que eso se diseñó para Bluefield, se diseña para 50 años. Si perforamos un pozo con maquinaria con un diámetro pequeño, para 20 años. Una planta de potabilización, digamos que tengamos mezcla rápida, coagulación, floculación, sedimentación, filtración, como la que tiene San Juan del Sur, como la que tiene Boaco. Entonces, eso vamos a trabajar con 20 años. Las obras civiles principalmente, porque cualquier sistema, por ejemplo, la de Boaco tiene rayos ultravioleta para desinfección. Yo creo que ya no están trabajando en rayos ultravioleta, ya están dañados. Ok, no debería ser tan rápido, pero sí, no tiene una vida útil de 20 años. Pero sí, la planta en general, la obra civil, la estructura, 20 años. Pozos excavados, que son los hechos a mano, que son más anchos, que pueden variar desde 1 metro hasta 2 metros, 2,50 he visto, pero no tienen mucha profundidad, es una vida útil de 10 años. El perforado es que he hecho con máquina. Los equipos de bombeo, la bomba principalmente, es 10 años. Claro, como les dije, puede durar más. Por ejemplo, el caso anterior, hace rato, ahorita ya lo cambiaron, pero tenía en los campos de Chatilla, en Rivas, tenía un pozo con 23 años la bomba trabajando y no la han cambiado. Pero el caso ese, el problema es que la bomba con el tiempo se vuelve menos eficiente. Impulsa menos caudal y consume igual de energía. Entonces se vuelve, no es práctica. No es práctica. Entonces el consumo de energía es mayor y el caudal disminuye un poco. Entonces no hay que exagerar un poco tanto, pero sí se puede trabajar con más de 10 años, pero el promedio que recomiendan es de años. Las captaciones superficiales y manantiales, la estructura para captar los manantiales, también una caja con un filtro de piedra bolón, un vertedero interno dentro de la caja, son 20 años. Y las captaciones, los diquetomas, las captaciones laterales o de fondo, son 20 años. La captación de agua de lluvia, que son soluciones individuales, 10 años. El deserranador, ¿qué cosa es el deserranador? Cuando tenemos fuentes de agua superficial, hay que eliminar las partículas más gruesas. Por ejemplo, la de arena. Y al entrar el agua, entonces se pasa por un canal que varía el ancho y tienen al fondo un lugar donde se acumulan las arenas. ¿Qué es lo que hace?
eliminar las arenas para que el sistema de tratamiento, ya sea coagulación, floculación, sedimentación, lo que sea, no tenga cantidad de arenas que puedan dañar. Eso es 20 años. Y en los filmes, si ustedes han oído del filtro multietapas, podemos encontrar filtro grueso ascendente, 20 años, filtro lento de arena, 20 años. Igual la línea de conducción, que puede ser 20 a 25 años. Aquí de las normas recomiendan 20, en otros documentos de la norma anterior recomiendan 25. Tanque de almacenamiento, 20 años. El tanque se le puede dar mantenimiento y hacerlo útil. Claro, si ponemos un temporal como un tanque plástico y está expuesto al sol, esto cuidado dura 5 años. La red de distribución y la galería de infiltración, 20 años. La red de distribución no se va a cambiar a los 20 años, sino ya comenzamos, hay que mejorarla, presentar tuberías con problemas de fuga. Y tal vez aquí a 20 años hay que ampliar el sistema, entonces hay que cambiar tuberías. Eso es con respecto a la vida útil de los elementos del proyecto. Hay otro elemento. Ajá. Una pregunta, ingeniero. Bueno, Diego ahí mencionó que la vida útil para los equipos de bombeo, la bomba son 10 años. Sí. Eso para pozos perforados, bombas sumergibles. No, para todo tipo de bomba de agua potable. Ya, ok. Eso todo tipo de bomba de agua potable. Es vida útil. Entonces, cuando... Y mantenimiento, ¿cada cuánto tiempo se le...? Porque tienen que recibir un mantenimiento esos equipos de bombeo. Sí, eso va a depender del uso de la bomba. El uso de la bomba. El caso que me refería principalmente es el control, protección de las presiones de energía, más que todo. Ya. Entonces, pero esta bomba no te van a estar sacando para darle mantenimiento mientras no hayan cumplido los 10 años. Claro que si no se cuida, la variación de energía no tiene protección, cuidado, dura 2 o 3 años. ¿Sí? Y el costo de una bomba si estamos hablando de una comunidad rural, el costo de solo el consumo de energía para ellos es caro, para el manejo del CAP es caro. Ahora reponer una bomba que son mucho más caras. Entonces, él tiene que tener protección. Pero sí, durante la vida útil no se le da mantenimiento. No es necesario sacarla y revisar el motor o ella. Ya, no es necesario. Ok. No. Durante la vida útil de la bomba. O sea, durante 10 años en este caso. Y en el caso, por ejemplo, de tanques de mampostería, tanques de almacenamiento, aquello que la vida útil es de 20 años, o sea, después de eso, ¿qué pasa? ¿Comienza a fisurarse o a gritar? Es que todo con el tiempo lo se deteriora, pues ya sea por las condiciones de variación del clima, frío en enero, diciembre, enero, calor extremo en abril, mayo, por decir algo, el uso del tanque, la misma humedad crea microorganismos que pueden ir deteriorando, pueden crecer vegetación, si la gente no lo cuida, eso va a ir afectando poco a poco. Entonces, eso es el problema del tanque. ¿Qué se puede hacer? Si tiene muy buen mantenimiento, seguirlo usando, si no, irlo reparando. Por ejemplo, los tanques metálicos, que tal vez no entramos, solo un comentario rápido. El tanque metálico, ¿qué es lo que se hace? El tanque metálico tiene una estructura arriba para que permita entrar aire y te dé la presión atmosférica sobre la superficie del agua. Eso entra polvo, ese polvo se va a caer y se va a cementar en el fondo. ¿Qué se hace? Se cierra la llave de entrada al tanque, la llave de salida hacia la ciudad, digamos, y se abre la tubería de limpieza y se saca esa agua con sedimento. Un mantenimiento más fuerte es cuando alguien tiene que entrar. Entonces hay una estructura lateral, si se han fijado en los tanques metálicos, se destapa y puede entrar una persona. Ahí entra a limpiar, entra con una escoba o algo similar y barra el sedimento, lo lava y lo limpia lateralmente y puede limpiar el compuesto de sarro que se va formando. En el caso ya más extremo es cuando el tanque está oxidado y ya no se quita con eso. Entonces entra a lo que le llaman el sandblasting.
O sea, tirarle arena con presión y cae esa arena con el óxido y luego se pinta. Entonces, eso va a depender de la condición del tanque, del uso. Y si es estructural, hay que revisarlo, que si los elementos estructurales tienen la resistencia adecuada todavía. Hay manera de hacerlo, el ingeniero estructural, por ejemplo, hay pistolas esas suizas, y otros elementos que ven que si la estructura es suficiente, en qué condiciones están, para ver si hay que reparar o no reparar. Ok, volviendo a la clase, hay que considerar planeaciones futuras. Muchos proyectos se hacen por etapas. Por ejemplo, si yo necesito perforar 2 pozos en la red, entonces perforo uno al inicio, perforo tal vez a los 8 años del otro. Así, un tercero perfora a los 12 años. Para que los 20 años, o sea, para los siguientes años, hasta llegar a los 20, esté trabajando con el caudal suficiente. Entonces, tal vez, ¿por qué no se perforan al inicio? No voy a tener 3 pozos ahí o 2 pozos, si con uno es suficiente. Voy a estar trabajando una bomba y una bomba ahí sin trabajar no es adecuado. Uno, y el costo de inversión al inicio se hace más caro al perforarlo de un solo. Claro, pero viendo algunas condiciones nuestras, a veces el periodo de la etapa se pasa más de la cuenta y lo bajamos para más tiempo. Otro elemento de cambio de desarrollo social y económico de la población. Entonces, si una población que viene creciendo rápidamente, le pongo un ejemplo acá, en el caso de Managua, en carretera Masaya, el crecimiento de urbanizaciones es exageradamente rápido. O ahora en la carretera vieja, Nueva León, perdón. Entonces, es un crecimiento exageradamente rápido. Entonces, pero hay otros lugares que tal vez, digamos, comunidades rurales, que el crecimiento de la población va bien disminuido. No es que las personas se mueran más que las que nacen, sino que se emigran a lugares donde hay mejores condiciones económicas para mejorar su nivel de vida. ¿Sí? Para mejorar su nivel de vida. Entonces, va a depender pero eso va a depender de la condición económica y el aspecto social. También depende de otras cosas culturales. En el caso de lugares turísticos, por ejemplo, vuelvo a Port Island, vuelvo a San Juan del Sur. Ahí, en periodo de verano, además de las personas del lugar, llegan personas turistas y el consumo de agua aumenta. Lo otro, el comportamiento hidráulico del sistema. Entonces, el diseño, la selección de los diámetros se hacen para 20 años, para satisfacer el caudal de los 20 años. ¿Qué pasa? El caso de que se presenten velocidades de aquí a 20 años en algunas tuberías, velocidades bajas. Si se presentan los 20 años, a los 10 años o al inicio del proyecto, que el caudal es menor, las velocidades van a ser mucho más bajas. Entonces, eso hay que verlo. Entonces, ¿qué pasa si hay el cambio es muy grande entre el periodo inicial y los 20 años? Puede ser que el proyecto se haga 15 años, sí, desde ese punto de vista. Y tasa de crecimiento poblacional. Recuerde, la población de los 20 años es una proyección, no es un valor exacto como nos sale con la ecuación de cálculo. Es una proyección que depende de aspectos culturales, económicos, clima, la economía, etcétera. Entonces, si el crecimiento de población es muy alto, puede ser que la vida útil del proyecto se reduzca a 15 años, o si es un poco más lento y estable, a los 20 años, trabaja normal. Y la posibilidad de financiamiento, como les dije, si se van a construir 3 pozos, pero el tercer pozo se necesita hasta los 12 años, no es necesario construirlo ahorita, porque tal vez la posibilidad de financiamiento es escasa o la tasa de interés es grande. Esto es con respecto a la periodo de diseño. ¿Alguna pregunta, comentario? Un segundo, voy a dejar de... Entonces, necesito que
formen grupos de 2 o 3, no hoy, pero sí, ya tal vez el otro sábado ya tenemos formados para ir pensando en el trabajo. Ahora, no sé si todos tienen computadora o por lo menos tienen acceso al computador en la universidad, para que maneje un poco el EPANET. Ese documento que presentó, ¿usted lo envió ya o lo va a enviar? No, lo voy a enviar. Ya. Sí, lo voy a enviar. Ok, vamos a ver un poco sobre la población de diseño. Pero para la población de diseño, ok, vamos a traer con el nuevo documento. Vamos a presentar la población de diseño. Para saber cuánto o estimar cuántos habitantes es que se va a servir a los 20 años, le dije, matemáticamente una ecuación da un valor exacto, pero al final no es tan así, porque puede tener, aparecer un problema, que las condiciones, tal vez una zona rural, y ahí llega el fenómeno del niño, hay sequía y la gente tiene que emigrar. O puede ser que hay lugares, como el caso que se dio en la carretera Masaya, que la gente quiere salir de la ciudad, vivir un poco aislado, no tanto en un centro urbano tan concentrado, quiere tener un poco más aislado y comienza a desarrollarse. Y se desarrolla muy rápido. Entonces, son cosas que hay que considerar. Y para eso hay que hacer estudios de cómo se ha venido comportando, primero, cómo es la población actual. En Nicaragua hay la institución que maneja los censos, el Instituto Nacional para el Desarrollo, el INIDE. Antes se llamaba INEC, pero es lo mismo, INIDE ahora. Entonces, hay censos desde 1963, 1971, 1995, 2005 y el actual censo, que todavía no ha salido el resultado. Pero también hay proyecciones que hacen en algunos lugares. Pero esos censos desde el siglo pasado, digamos, no deben de interesar. Porque tal vez estamos hablando de que tal vez en el 63, en el 71, digamos, habían, tal vez eran poblados a un barrio y de pronto se convirtió en una ciudad. Veamos los casos estos. El caso de Tipitapa. En Tipitapa, el casco urbano, la cabecera municipal, pero San Benito tiene un desarrollo bastante grande. Entonces, tal vez San Benito en aquel entonces no existía, solo existían unas cuantas casas, ahora tiene un comportamiento urbano, una población concentrada. Igual en Boaco, el empalme de Boaco tiene un comportamiento, hay calles definidas en ciertas partes y bastante desarrollo. Entonces, tiene un comportamiento de una población concentrada. En el caso de Villa del Carmen, el casco urbano, los cedros, el cuidado es más grande. ¿Qué le pasa con eso? Que Villa del Carmen, pero en los censos anteriores, el cuidado aparecía como, o no aparecían, o aparecían como una pequeña comunidad. Entonces, se toman los censos más recientes. Tal vez el 2005 es nuestra referencia, porque se debe de hacer censo cada 10 años. Eso es lo recomendado. Entonces, pero no tenemos censo a partir del 2005. Hasta ahora vamos a tener censo en el 2024. Ok, y ese es el INIDE, el instituto oficial, el instituto que maneja mejor las estadísticas, pero también hay que consultar a las alcaldías, a la delegación del MINSA y acá a diferentes instituciones o algún organismo que haya hecho un proyecto y que se tenga acceso a esos datos para conocer mejor cómo se ha comportado la población, digamos, en los últimos 20 años. Con esa información se estima la población futura. Hay métodos diferentes, hay métodos aritméticos, métodos de predicción geométricos y hay métodos otros, pero el que más se adecua a nuestras condiciones es el método de predicción geométrico, que el siguiente dice que la población, peso F de la población al final de ese periodo analizado va a ser igual a la población del periodo inicial, o sea, el periodo que estamos tomando, y R sub es la tasa de crecimiento anual
¿Cuánto crece anualmente? ¿Crece 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, o en decimales 5.2%, etcétera? Y N es el número de años entre los dos periodos analizados. Acá está escrito, R sub es constante crecimiento poblacional geométrica anuales. Peso es población proyectada o la población del último censo. Ya les explicaré eso. Población base o inicial. Y el periodo de diseño es 0 años. Y lo otro en habitantes, claro. Entonces, el que mejor se comporta. Entonces, veamos un ejemplo. Dice, en un pequeño poblado se ha realizado una encuesta poblacional en los años 2008 y 2020. Eso sí. Tenemos censo en el 2008 y 2020. Si esos censos son bastante creíbles, o sea, son serios, bastante creíbles, se debe hacer una encuesta como muestra. Hay estadísticas, dependiendo del tamaño de la población, qué población te va a costar. Pero si no tenemos mucha información o es dudosa, necesitamos hacer una encuesta independientemente de lo que hay en la estadística, si es posible el 100% de la población. O sea, eso depende de los datos que tengamos. En el ejercicio veamos esto. 2008 tiene este habitante, 2.985. 2020 tiene 4.250. Son tus datos anteriores. Nuestro año que estamos es el 2024. Pero en el 2024 se está haciendo el diseño, asumimos el diseño, luego pasa la licitación, luego pasa a que la empresa ganadora ejecute y construya el proyecto. ¿Cuándo comienza a trabajar ese proyecto? Lo más temprano en 2025. Cuidado, el 2026. Entonces, pero digamos que el 2025 es nuestro primer año del proyecto. Después se van sumando y en este caso yo llego hasta el 2045. Pero se suman a los 20 años, que sería el 2040. Sí, ok, dejémoslo. Ahora, si la población crece muy lento, ¿qué pasa? Puede ser que el diseño sea, el diseño no es suficiente a los 20 años, la cantidad de agua. Entonces, hay que tomar una tasa de crecimiento mínima. Esa tasa de crecimiento mínima es 2.5%. Entonces, si nuestra tasa de crecimiento da 1.8% o 2.2%, vamos a tomar 2.5 para proyectar para el 2025, para el 2045 o para cualquier año que vayan a proyectar. Antes estaban las normas rurales, las normas de abastecimiento y potabilización de agua que se utilizaba para zonas urbanas. Entonces, había una restricción en el máximo. Entonces, estaba entre 2.5 y del 4%. Entonces, pero ahora no hay límite superior, solamente el mínimo. Cualquier valor menor de 2.5, de 2.5 vamos a tomar 2.5. El resto vamos a tomar el valor que nos deje los datos. Ok, vamos al cálculo. Entonces, recuerden, esta es la ecuación. ¿Qué necesitamos? Saber primero el crecimiento, cómo viene creciendo la población entre el 2008 y 2020 según esos datos. Entonces, hay que despejar la tasa de crecimiento. De aquí despejamos este valor. Despejando la ecuación, nos queda que la tasa de crecimiento es esta relación. La población al final, entre la población inicial, elevado a la 1 sobre n. N es el número de años. Y la parte de la ecuación, el 1, queda restando. Entonces, la población final, ¿cuánto es? Aquí está, 4.250. La población inicial, 2.985. Se hace ese proceso y da 0.02998. En porcentaje es el 3%. Como el 3% es mayor de 2.5, trabajamos con el 3%. Si fuera igual o menor del 2.5, vamos a trabajar con 2.5. Luego se proyecta para la población del 2025, que estamos tomándolo como el año 1. Entonces, la población del 2020, por esta parte de la ecuación, que es 1 más la tasa de crecimiento en decimales elevado a la 5. ¿Por qué la 5? Está entre 2020 y 2025, 5 años. Y nos da 4.297 habitantes. No me utilicen decimales porque habitantes son números enteros. Luego, también se hace con lo mismo con los 45. Se parte del 2020,
La tasa de crecimiento entre el 2020 y el 2045 son 25 años y eso da 8.899 habitantes. ¿Comentarios, preguntas? Profesor, ese documento lo va a subir a... Sí, se lo mando al grupo, se lo mando por WhatsApp. Ok. ¿Otro comentario? Orlando José. No, pues solo estaba ahí poniendo atención ahí a lo que, pues, claro que el documento lo necesitamos. Entonces, siempre ese cálculo se realiza así de esa manera. Es decir, no es que, digamos, se trabaja directo con el 2.5%, sino que se tiene que tener los datos, sí, de población. Sí, por eso, pues, ahí se tiene que recurrir al NIDE, a la alcaldía, a la delegación del MINSA o cualquier organismo que tenga esos datos, investigarlo y hacer una encuesta. Y esa encuesta puede ser una muestra, como dicen las estadísticas, según un porcentaje. Si los datos anteriores que se recolectaron son creíbles, o hay que hacer una encuesta completa si la comunidad es pequeña, si son dudosos. Pero sí hay que hacer encuestas. Entonces, con esos datos es que se proyecta. Por ejemplo, yo estoy en el caso de unas comunidades, se trabaja con el Caribe Norte, con el crecimiento de la población de todo el Caribe entre el 2005, el 2020, el 2024. Se trabajó con la población total rural de Rosita y se trabajó con los datos que hay en las comunidades, un poquito más incompleto. Pero con eso se trabajó para poder llegar hasta ese crecimiento. ¿Sí? Por ejemplo, en esa zona hay una encuesta de alfabetización. Entonces, esa encuesta de alfabetización, el propósito es otro, pero sí da los valores de cómo ha venido creciendo la población en esas comunidades. Porque está toda la población. Correcto. Entonces, y después se proyecta con la ecuación de métodos geométricos. Entonces, el 2.5 solo se utiliza si el valor da menos que de eso. Da igual o menor, sí, solamente. Ya. Sí, solamente. Ok, entonces, como tenemos dos periodos, voy a hacer un proceso ahorita y comenzamos al siguiente periodo. Creo que es a las 9:50, ¿sí? 9:50. Entonces, tome un descanso. Yo ya le mando el documento. Ok, bueno, gracias. Sí, voy a conectar y le mando otro enlace para que no haya problemas, ¿sí? Entonces, para no estar conectado. Ok, lo miro entre unos minutos, un rato, pues.